Ya, chiquillos, lo que vamos a ver hoy es la función lineal, ¿ya? Entonces, yo les dejé un material para repasar, ¿cierto? Que era acerca de funciones en general. Ya vamos igual a hacer una pequeña introducción, pero sería ideal que todos vieran el video largo que puse porque está como bastante bueno, ¿ya? En general, una función va a ser una relación matemática, ¿ya? Nosotros vamos a ver específicamente funciones que sean numéricas, ¿cierto? Donde van a haber números reales entrando y saliendo de la función, ¿ya? Nosotros podemos imaginar la función como una maquinita, ¿ya? Supongamos que esta maquinita ingresa un número, ¿cierto? Por acá, ¿cierto? Ingresa un número, se aplica la función y luego sale un número, ¿ya? Entonces, vamos a tener distintos tipos de funciones. Supongamos que si entra un número X, esta máquina lo que hace es sacar el doble de X. Ya lo voy a escribir de manera distinta. La función es, entra ese número y la función le saca el doble. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ingreso acá el número 5, ¿qué número va a salir allá de la función? Súper bien, José Manuel. 10, ¿cierto? Porque la función le sacó el doble. Si yo pongo el número 9, va a salir el doble, 18. Si yo pongo el número menos 4, va a salir el doble. ¿Cuál sería el doble de menos 4? ¿Alguien? Por el chat, chiquillo. Voy a preguntar caleta, así que tengan ahí el chat a mano. Menos 8, súper bien. ¿Ya? Entonces, si yo pongo menos 4, va a salir menos 4. ¿Ya? Esa va a ser como nuestra idea de función. Quiero que la imaginen así, ¿ya? Porque todas las funciones que nosotros vamos a ver van a ser con esta lógica, donde ingresa un número, se procesa de alguna forma y sale otro número. El que entra es real, el que sale es real. Ya son funciones sobre los números reales. Ahora, vamos a ver funciones de distintos tipos. Hoy día nosotros vamos a ver funciones lineales, pero más adelante en el curso vamos a ver funciones cuadráticas, funciones exponenciales. Ahora, porque estamos con el tema del coronavirus, ha cobrado harta relevancia el tema de la función exponencial, de cómo se va expandiendo un virus, ¿ya? Vamos a ver distintos tipos de funciones, pero todas siguen esta misma lógica, en que entra un número, se procesa de acuerdo al tipo de función y sale otro número, ¿ya? Por ejemplo, si mi función es cuadrática, si entra el número y la máquina le va a sacar el cuadrado y le va a sumar 1, supongamos que entra el número 3. Entonces yo elevo el 3 al cuadrado y después le sumo 1. ¿Cuánto me quedaría? Súper bien, Paola. 10, ¿cierto? Porque 3 al cuadrado sería 9 y le sumo 1, me sale 10. Si ingreso el menos 3, me va a quedar lo mismo, porque menos 3 al cuadrado se anula el menos en ese caso, me queda 9 más 1, también sale el 10. Entonces ahí tenemos otro tipo de función. Pero si yo entiendo la lógica de esto, sigue siendo simple de calcular. ¿Ya? Entonces, si lo entendemos de esta manera, nosotros vamos a poder graficar más fácil, entender por qué está pasando ciertas cosas con las funciones. ¿Ya? Ahora, fíjense en algo. Yo aquí puse el 3 y el menos 3 y me salió el número 10 en ambos, ¿ya? Eso no es un problema para las funciones. ¿Cuándo sería el problema? Supongamos que, digamos, dos números que entran
perfectamente puede salir el mismo número una vez que se procesa, ¿ya? ¿Cuándo no sería función? Cuando yo ingreso, por ejemplo, el número, no sé, 4 y me sale el 8 y después vuelvo a ingresar el 4 y me sale el 10. Entonces ahí, bueno, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que pasa cuando se procesa el 4? ¿Sale 8 o sale 10? Entonces ahí yo tengo un problema de que no sea función, ¿ya? Si yo meto 5 números distintos y me sale el número, no hay ningún problema. Ya me sale el mismo número, no hay ningún problema. El problema sería cuando yo meto el mismo número 2 veces y se le hace un proceso distinto. ¿Ya? En ese caso no sería función. Si lo vemos nosotros gráficamente, una función podría ser algo así. Algo así. En ese caso, yo tengo una función. ¿Por qué? Porque cualquier número de x, sería f de x, cualquier número de x que yo tome va a tener una sola imagen, ¿ya? Esto se llama preimagen, que son los elementos del dominio, y esto se llama imagen, que son los elementos del recorrido, ¿ya? Entonces, si yo tomo este número, voy a llegar a este punto, o sea, tiene solamente esta, voy a poner X, una I chiquitita, ¿ya? Va a tener solamente esa I. Pero ¿qué pasa? Esta X de acá también tiene esa misma I, no hay ningún problema, ¿ya? Eso no es problema. ¿Por qué? Porque si yo meto este X1 a la maquinita, me va a salir I. Si yo meto X2 a la maquinita, me va a salir I. Si vuelvo a meter X1, me va a salir I. Si vuelvo a meter X2, me va a salir I. No incumple con las propiedades de función, ¿ya? Perfectamente, 2 o más X pueden compartir una I, una imagen, ¿sí? Pero al revés no puede ser. Entonces, si esto fuera algo así, eso no sería función. ¿Por qué? Porque supongamos que este X3 de acá, si yo lo meto a la máquina, me va a salir este, me va a salir este, o me va a salir este. Entonces, ahí tenemos un caso donde no es función, porque para un mismo X3 está teniendo 3 imágenes diferentes y eso es imposible. Cada número tiene que tener una sola imagen, pero las imágenes pueden tener más de una preimagen, ¿ya? Las imágenes son como infieles, ¿cierto? Pueden tener más de una preimagen, pero las preimágenes son súper fieles. Ellas entran a la máquina y sale siempre su misma imagen, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Es como, sí, es el ejemplo, ¿ya? Así que, claro, de los puntos con las notas. Exactamente, Paola, ¿cierto? Si yo me saco 10 puntos y eso era nota 4, otro compañero que se saca 10 puntos también va a tener un 4 y el otro también y todo. Pero si yo me saco 10 puntos, no puedo tener un 4, más rato un 5 y después un 3. No se puede, ¿cierto? Puntaje, nota. Si varios tienen el mismo puntaje, van a tener la nota. Entonces, el cálculo de la nota sería una función, ¿cierto? Eso es un muy buen ejemplo que salía ahí. Ya, chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Perfecto. Ya, entonces, nosotros ahora vamos a ver un tipo de función específica. Es importante que entendieran el concepto de función. Felipe,
Dígame si quiere por micrófono, si quiere por chat. Ya. Ahora vamos a, buena pregunta, vamos a precisar eso, ¿ya? Voy a volver a dibujar vamos a poner nota, la función que calcula la nota, ¿ya? Ya que será un muy buen ejemplo. Supongamos que yo tuve 10 puntos y mi nota fue un 4,8. Te pregunto a ti mismo, Felipe, ¿puedo, escucha mi ejemplo, ¿puedo yo escoger qué nota me saco si tuve 10 puntos? ¿Puedo yo decirle al profe, tuve 10 puntos, ¿me pone un 7, porfa? No, ¿cierto? Mi nota depende de mi puntaje, ¿cierto? Entonces, para sacar mejor nota, ¿qué tienes que hacer, Felipe? ¿Decirle al profesor que te ponga un 7 o sacarte mayor puntaje? Dígame, usted. Mayor puntaje, ¿cierto? Entonces tienes que pensar en esa lógica. La variable dependiente es la que yo no puedo cambiar a mi antojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende de lo que entró. Mi nota va a depender del puntaje que yo tuve. Yo no puedo intervenir mi nota ni cambiarla porque depende de mi puntaje. Por eso la I va a ser la variable dependiente, porque la I es lo que sale de la máquina, está obedeciendo a lo que entró de la máquina, ¿ya? La máquina simplemente va a calcular mi nota y va a tirar mi nota. Y yo no puedo cambiar este número, depende de la nota del puntaje, perdón, que entró, ¿ya? Lo que sí puedo hacer yo, y por eso se llama independiente, lo que sí puedo hacer yo es estudiar más y mejorar mi puntaje, ¿ya? O no estudiar nada y tener un pésimo puntaje. Eso sí que es independiente, porque tú lo puedes manejar, puedes meter el que tú quieras a esta máquina, ¿ya? Los puntajes son la independiente porque ahí yo puedo escoger mi puntaje. Claro, obviamente si estamos hablando de una prueba, tú no escoges tu puntaje, pero sí tú puedes estudiar más y tener un mejor puntaje, o puede irte pésimo y tener un peor puntaje, pero de acuerdo al puntaje que tú tengas, la nota va a ser la que corresponda a ese puntaje. Por lo tanto, la X es la independiente, que es la que yo podría bajar o podría subir, pero la Y yo no la puedo bajar o subir. Para la X que yo le metí, esa es la Y y punto, porque depende de lo que entró. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí, Felipe? Súper. ¿Ya? Entonces, más que aprendérselo de memoria, chiquillos, porfa, no se aprendan nada de memoria porque no sirve. O sea, si tú te aprendes como poesía esto, así como, la X independiente, la Y independiente, la prueba se te cambian y chao. Entonces, piénsalo. ¿Qué es lo que va a depender de lo otro? Ya vamos a ver hoy día 5 ejemplos o 4. ¿Qué depende del otro? Yo no puedo escoger una de las variables. Esa variable va a estar y de acuerdo a la que yo le meta la función. ¿Ya? Entonces, siempre la variable que sale va a depender de la que entra, por lo tanto, en general, esto va a ser así. ¿Ya? ¿Qué pasa? Mucha gente se lo aprende de memoria y después le cambian el nombre a las variables y murió. Entonces, eso es lo que yo no quiero que les pase a ustedes. Nosotros no vamos a ver funciones que tengan X e Y. Van a tener distintos valores, distintos nombres de variables, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora, es la guía y que va a ser nuestra primera prueba, chiquillos, es la función lineal, ¿ya? La función lineal. Esa función lineal es un tipo de función que es de la forma y igual mx
más E. Esa ustedes debieron verla en el colegio, ¿cierto? Todos vimos en el colegio la función lineal. Entonces va a ser de esa forma, ¿ya? ¿Por qué se llama lineal? Porque la gráfica de esta función va a ser una recta, una línea, ¿ya? Entonces es bien importante entenderla porque nosotros esta función para PSU, por ejemplo, la vemos de dos formas distintas. La vemos desde el enfoque función, que es el que estamos viendo ahora, y la vemos desde el enfoque geométrico, desde el enfoque pico, donde se intersecta con otra cosa, cuál es su pendiente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esas dos formas de verla y en general a veces los colegios nos las pasan como un poquito separadas, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar ambas formas acá en la guía. Vamos a trabajar viendo las pendientes, después vamos a ver sistemas de ecuaciones con rectas, ¿cierto? Y a la vez vamos a estar trabajando con variables. Por lo tanto, vamos a estar viéndolas como función. ¿Ya? Entonces, ese es como el desafío de esta unidad, que nosotros logremos integrar bien, saber bien a qué se refiere la función, qué está pasando, ¿cierto? Una variable en específico, y paralelamente sabemos cómo se grafica, cómo luce, dónde toca los ejes, etc. ¿Ya? Ahí sí. Me había salido una notificación. Ya, entonces, esta función, por ejemplo, podría ser y igual 2x más 5, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si yo lo veo, acuérdense que usted tiene que imaginarlo, una maquinita que procesa números, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos generalmente nosotros? Tomamos estos números x y hacemos como una tablita de valores. En esta clase vamos a trabajar así. En la siguiente yo les voy a enseñar una forma como más fácil de graficar las funciones y de imaginar cómo va, ¿ya? Entonces, yo puedo poner algunos valores, menos 2, menos 1, ustedes no alcanzan a ver, creo. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Si ingresa el número 2 por 0, que sería 0, más 5, sale el número 5. Si ingresa el número 1, chicos, ¿qué número sale? 7, súper bien, ¿cierto? Porque 2 por 1, 2 más 5, 7. Si ingresa el número 2, ¿qué sale? Ya, claro, exacto. 2 por 2, 4 más 5, 9. Es que colapsé porque está puesta en televisión y salió Tonka y Amaro Gómez Pablos. Y fue como más claro. Y están haciendo una teletón de matemáticas. Dilucidad. Si pongo el menos 1, pero me sale. Ahora se puso difícil, ¿cierto? 3, veamos. Menos 1 por 2, menos 2 más 5, excelente. 3. Y si pongo el menos 2, me quedaría 2 por menos 2, menos 4, más 5, 1. ¿Ya? Entonces, ahí tengo mi función, la voy a escribir acá. 2x más 5. Y la vamos a graficar. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el cálculo de funciones lineales en general es súper fácil. Y además, terapia, Paola. Yo te calculadora en este curso. ¿Desaparecí? No, no desaparecí. Ok, ahí sí, volví. No sé qué fue, como que yo no vi que había desaparecido y ya había desaparecido. Después vi como que se taimó ahí algo.
algo pasó. Está súper malo el internet en general. De hecho, el otro día, no sé si era en este ramo, un chico que estaba en Pirque y no tenía internet, después murió. Después. Así que hay varias personas que hemos tenido atados, pero tampoco se va a mejorar. Ya, entonces vamos a graficar este 2x más 5, ¿ya? Si nosotros tomamos, bueno, vamos a hacer el gráfico siempre, probablemente ustedes ya saben. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 8, 6, 4, 2 y 1, 2, 3, menos 1, menos. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la X, la variable independiente, y esa va a ser la Y. ¿Ya? Para menos 2 dijimos, para otro colorcito, para menos 2 dijimos que esto iba con 1, o sea, por ahí. Para menos 1 iba con 3, para 0 iba con 5, para 1 con 7 y para 2 con 9. Entonces ahí queda mi recta, ¿ya? Obviamente un poquito mejor dibujado, yo dibujo del asco, así que sorry, pido disculpas anticipadas por todo el semestre, ¿ya? No, igual algo hago, pero en general dibujo recto. Entonces aquí yo tengo mi recta, ¿ya? Yo puedo graficarla y ver en el gráfico qué cosa está pasando. Entonces, a medida que avanza X, ¿esta función va subiendo o va bajando? ¿Qué dicen ustedes? Subiendo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de una función creciente. Entonces, a través de la gráfica nosotros nos vamos a dar cuenta de distintas cosas, ¿ya? Entonces, eso sería un cálculo de una función lineal, ¿ya? Y un gráfico de una función lineal. Después vamos a retomar más los gráficos para ver qué está pasando. Entonces, vamos a ver los ejercicios que nos ponen en la guía, que es cómo nosotros nos van a preguntar en nuestra prueba, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante vamos a ver los de la guía porque eso es lo que a mí me van a preguntar y de a poquito vamos a ir viendo también conceptos entre medio. Ya les voy a compartir la guía, pero que no se caiga, que la podamos ver bien. Ya, acá tengo la guía lista. Ya. Entonces, en la primera página ustedes pueden buscar su guía en el ABA, ¿cierto? En el material del curso está. Y ahí sale una pequeña introducción de materia. Y partimos con el primer ejercicio. Dice, la altura promedio HDA de un niño en centímetros durante su primer año de vida se puede estimar mediante la función HDA 2,3 por A más 48, donde A es la edad expresada en meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar la función que se llama HDA 2,3A más 48. 2,3A más 48, ¿ya? Donde A es la edad expresada en meses. Y sale un grafiquito que yo voy a copiar acá, ¿cierto? Lo mejor posible. Donde sale la altura, 100, 80, 70, 40, 20 y aquí está el 0. Y aquí tenemos hasta 0, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12,
¿ya? Y tenemos nuestra función que parte en el 48, ¿cierto? Y 9,68,7. 9, por acá, 9,68,7 y tengo aquí el 48. Entonces, vamos a dibujar esa función, ¿ya? Ya. Entonces, las preguntas que nos dicen son: A defina la variable dependiente e independiente indicando la unidad de medida. Entonces, A, variable dependiente, variable independiente. Ya, ahí volví. Ya, chiquillos. Entonces, ¿pueden ver mi video ahora? ¿Sí o no? Ya, súper. Entonces, veamos acá lo que vamos a hacer. Ya vamos a ver esas tres preguntas primero. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la función que me dicen que es 2,3a más 48, ¿ya? Tenemos que definir las variables dependientes y la independientes, ¿ya? Entonces va a ser, primero, ¿cuál es esta variable? ¿A o h de a? La que está en el eje X. ¿Qué dice ahí? La A, ¿cierto? Que entonces es la edad en meses. Y la otra variable es la altura en centímetros. Entonces, ¿cuál sería la independiente? ¿Los meses o la altura? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo puedo variar? ¿Puedo variar los meses o puedo escoger la altura de la guagua? Bueno, en general en este ejercicio no puedo elegir nada, ¿cierto? Mi guagua va a tener esos meses, va a tener esa altura, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a ir variando y va a ir dependiendo? O sea, que lo que va a ir variando son los meses o es la altura. Ya, la altura va a ir variando independientemente o dependientemente, Paola. Ya, María Paz dice que los meses. Estoy tratando de buscar la independiente. Aquí, ¿qué es lo que depende de la otra? La altura, exacto. La altura es la que depende de los meses, ¿ya? ¿Por qué? Cuando a mí, yo veo una guagua, en este caso, ambas son variables que yo no elijo, entonces es difícil ver cuál es cuál, ¿cierto? Yo no voy a elegir eso como, ay, sé que no me gustó la guagua de un mes, voy a cambiarla 5 meses. No, por cierto, tienes que esperar con mucha paciencia que la guagua cumpla 5 meses. No se puede cambiar. Entonces, por eso este ejercicio es un poquito difícil, porque yo no puedo saber al tiro cuál depende, cuál podría yo variar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ambas son variables que yo no manejo, ¿ya? En el ejemplo que nosotros vimos, dijimos como, ah, claro, estudio más, me saco mejor puntaje, bacán. Pero acá yo no puedo cambiarle la edad a mi guagua. Entonces,
uno podría, podría tener problemas para decir cuál es la independiente. Sin embargo, de acuerdo a cómo está definido, me están diciendo que la altura de la guagua va a depender de la edad que tenga. O sea, mientras más meses tenga la guagua, más alta va a ser. Y si tiene menos meses, más baja va a ser. Entonces ahí yo tengo que fijarme matemáticamente cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. ¿Ya? En este caso, la independiente, que es la que yo eventualmente podría escoger. ¿Por qué? Porque si yo soy una enfermera y busco guaguas para mi estudio, yo puedo escoger, ¿cierto? Puedo poner un mensaje en la Feria de las Pulgas de Facebook. Por favor, las mamás que tengan guaguas de 5 meses, ¿me las pueden traer para medirlas? Entonces van a llegar las mamás y yo elegí guaguas de 5 meses, ¿ya? Pero yo no puedo elegir cuánto miden las guaguas. Yo puedo elegir si medir a ciertas guaguas, pero no puedo elegir cuánto miden, porque la altura en este caso es la que depende de los meses, ¿ya? Entonces, mi variable dependiente va a ser la altura, y le vamos a llamar HDA, y va a ser la altura en centímetros, ¿ya? Y mi variable independiente va a ser entonces la edad, porque ahí yo puedo escoger distintas guaguas de distintos meses, ¿cierto? Pero yo jamás voy a poder escoger cuánto midan las guaguas. Si yo lo pienso en una sola guagua, en mi guagua, ahí me va a costar verlo, porque yo no elijo nada, pues no elijo ni cuántos meses tiene ni cuánto mide. Pero para el contexto del problema, si nosotros medimos muchas guaguas, yo perfectamente puedo decir, oye, quiero más guaguas de 0 meses, de 3 meses, puedo escoger a las guaguas que yo voy a medir, pero jamás voy a poder escoger cuánto midan esas. Eso viene dado solamente por los meses que tiene, ¿ya? Entonces mi variable independiente va a ser A, que es la edad de las guaguas en meses. ¿Estamos claros hasta ahí, chiquillos? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Súper. Entonces, ahí estamos con dependiente, independiente. Tenemos que pensar bien en el problema y extrapolarlo, ¿cierto? Acá si yo pensaba en mi guagua, quedo igual porque no escojo nada. Pero si yo pienso en muchas guaguas, ahí puedo decir, ah, claro, puedo escoger las guaguas de qué edad yo quiero medir, pero no puedo escoger cuánto mide. Entonces ahí uno puede imaginarse bien qué está pasando. Ahora, chicos, nos preguntan por el dominio contextualizado, ¿ya? El dominio contextualizado significa a los valores de la variable independiente, nosotros en general conocemos como la X que tienen sentido en este problema, ¿ya? Ahí volví, parece. ¿Me confirman que volví? Se cae de la nada. Ya, entonces, tenemos que ver el contexto, ¿cierto? Decían que esto era medir las guaguas desde su primer año, durante su primer año de vida, ¿ya? Nosotros tenemos que ver en qué contexto yo me puedo mover. Van a haber cosas que vienen del sentido común, ¿ya? Que no me las van a decir en el problema, pero que yo por sentido común voy a saber, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿dónde empiezo yo a medir las guaguas? Cuando tienen cuántos meses podría De medir 0 a una 12 guagua. meses. El compañero dijo de 0 a 12 meses. Súper, ¿cierto? ¿Por qué? Primero, del sentido común. ¿Puedo elegir una guagua que tenga edad negativa? No, ¿cierto? Entonces, exacto. Entonces, como yo no puedo tener una guagua que tenga edad negativa,
Donde yo podría empezar a medir la guagua es cuando la guagua nace. Entonces mi dominio va a empezar en 0. Esto que está acá no existe en esa función, ¿ya? Porque tengo un dominio contextualizado. A eso se refiere en la guía y en la prueba les va a salir en todas las preguntas, chiquillos, en todas. Diga el dominio contextualizado, ¿ya? Entonces, hay cosas que vienen del sentido común, como que yo no puedo medir una guagua con edad negativa, no existe, ¿cierto? Muy eventualmente podríamos considerar hasta -9, pero no es el caso, porque acá era medir guaguas que ya nacieron, ¿ya? No fetos. Entonces, empiezo en 0. ¿Y dónde termino? Eso, como el compañero dijo, es en el 12. Y eso no viene del sentido común, sino que viene del problema. Porque decían la altura de las guaguas durante el primer año de vida. Por lo tanto, necesitaba yo medir las guaguas que estaban en el primer año de vida. No puedo medir guaguas que estén más allá porque esta función no las considera, ¿ya? Obviamente las guaguas cumplen más edades. Yo soy una guagua como de chorrocientos mil millones de meses, ¿ya? Pero no están midiendo más allá. Por lo tanto, esta función va a terminar acá, ¿cierto? Esa es mi función porque su dominio contextualizado es desde que la guagua nace, que me doy cuenta por sentido común, y hasta que cumple un año, porque hasta ahí llega el estudio. Porque el problema me dice hasta el 12, que sería el año de vida, que son 12 meses. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos, hasta acá? ¿No? Sub. Ya. Entonces, vemos, tenemos que saber cómo ver la dependiente y la independiente, el dominio contextualizado, y después me piden que interprete al punto E, que es este punto que está ahí, ¿ya? Que es 9,68.7. Entonces, ¿qué significa el punto E? ¿Alguien sabe qué significa ese punto que está ahí? Al transcurrir 9 meses tendrá 68,7 centímetros, ¿no? Súper bien, ¿cierto? Entonces, como la X, comillas X, porque sabemos que era la A, ¿cierto? Esta era la A y esta era H de A. Entonces, la A, que era la edad, cuando hay 9 meses, entonces, cuando los bebés tienen 9 meses, en promedio, porque esto era como un estudio de bebés, miden 68,7 centímetros, ¿ya? Ah, chiquillos, ojo, en general, cuando tenemos cosas con decimales, podemos poner la coma y separar los decimales con puntos, porque si pongo coma y coma, no voy a saber cuál es la coma del punto, el par ordenado, o cuál es la coma del número. Entonces ahí, en general, yo uso punto para separar el decimal y coma para separar la X con la Y, ¿ya? Ahí fíjense bien ustedes, no se vayan a equivocar en eso, que en realidad uno más o menos cacha, ¿ya? Entonces, cuando los bebés tienen 9 meses, en promedio miden 68,7. Esto también viene en las pruebas, entender bien qué está pasando con los distintos puntos de acuerdo al problema. Por eso es importante que nosotros entendamos qué está pasando detrás de la función, ¿ya? Entendamos qué significa este punto, cuál es su coordenada independiente, cuál es su dependiente y cómo interpreto yo ese punto, ¿ya? Ahora, voy a cerrar un pelito. La D dice, determine e interprete h de 0. Escriba las coordenadas del punto 0, h de 0 en la gráfica, ¿ya? Entonces la D me piden que interprete h de 0. Chicos, ¿dónde está h de 0? Escríbanme en el chat cuánto vale h de 0.
No vale 0, Felipe. Fíjese bien. Usted me está diciendo que vale acá. Y no está ahí, ¿cierto? Exacto. Felipe ahí dijo 48. ¿Por qué? Porque cuando tengo 0 meses, estoy ahí en 48. Entonces vamos a escribir las coordenadas que serían 0,48. ¿Ya? 0,48. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el 0,48? Alguien que no sea Felipe Martínez que me diga, que ya dijo muchas cosas bien, ya cachamos que entiende. ¿Algún otro compañero o compañera? ¿Qué significa el punto 0,48? Paola, quizás, ¿estás por ahí? Esa es la edad inicial, ¿o no? ¿Es la qué? Edad inicial. Claro, la edad inicial, porque ahí nacieron. Ya, Paola, dígame, cuando los bebés tienen 0 meses, ¿qué pasa, Paola? Exacto, ahí Paola lo saca, ¿cierto? Cuando los bebés tienen 0 meses, o sea, al nacer, ¿cierto? En promedio miden 48 centímetros. Entonces, al nacer, los bebés en promedio miden 48 centímetros. Ahí. En promedio los bebés miden 48 centímetros. ¿Ya? Fijarse bien, ¿ya? Ojo el compañero que dijo 0,0. Tendríamos que haber estado acá. Fijarse bien ahí en esos detallitos, ¿ya? ¿Qué significa esto entonces? Que al nacer los bebés miden 48 centímetros. ¿Y qué pasa con ellos? Cuando nacen, ¿empiezan a crecer o se empiezan a achicar? A crecer, ¿cierto? No son Benjamin Button. Entonces empiezan a crecer, por eso la función va subiendo, ¿ya? Porque es creciente, porque los bebés empiezan a crecer. Detalle, fíjense, el 48 que está ahí es el mismo que estaba ahí, ¿ya? ¿Se acuerdan del concepto de coeficiente de posición que nos decía el profe del colegio? Es donde la recta intersecta el punto I. Cierto, 48, 48. Bacán, ¿ya? Pero ¿qué significa entonces en el contexto de función? Significa, en general, la cantidad inicial. Ya cuando mi variable independiente vale 0, ¿qué es lo que tengo? Entonces puede ser un cargo fijo, en este caso es la altura de nacimiento, ¿cierto? Porque la guagua no puede nacer con 0 centímetros, así como que se genera, no, ¿cierto? La guagua nace con unos 48 centímetros aprox en este estudio, en promedio las que midieron, y empieza a crecer, ¿ya? Entonces, ojo ahí con el punto 0, o sea, con la intersección con el eje Y, o en este caso el eje de la altura, que es cuando mi variable independiente vale 0, ¿ya? ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, qué divertida me veo así mirando la guía. Ya. La E, me dicen, ¿es posible determinar a qué edad los niños miden en promedio 60,65 centímetros? Voy a borrar. Y necesito ver la E, a qué edad miden 60,65 centímetros. Para esto, lo primero que voy a hacer es ver si el 60,65 está en mi gráfica, está en mi modelo, digamos. Entonces, por ahí está el 60,65 y efectivamente está por acá, ¿cierto? Por ahí, ¿ya? Entonces, está en mi gráfica. ¿Cómo me doy cuenta? No porque mi dibujo sea muy bueno,
porque está entre 48 y 68,7. Entonces, sí, el 60,65 está dentro de mis pasos. ¿Cómo lo puedo sacar, chiquillos? ¿A quién se le ocurre cómo podría yo hacer? Reemplazando la ecuación. Reemplazando la ecuación. Súper bien, ¿cierto? En este caso, yo sé que I es igual, bueno, H de A, perdón, H de A es 2,3A más 48. En este caso, yo sé que esto es algo que no conozco, 60,65. Por lo tanto, ¿conozco la H o conozco la A? Díganme todos ahí en el chat. En este caso, ¿conozco la H o conozco la A? La A. Ya, conozco los demás. Díganme en el chat. En este punto, ¿yo conozco la H o conozco la A? Ya, un compañero dice que conozco la A. Dos compañeros creo han dicho que conozco la A. Los demás que dicen, ¿conozco la H o conozco la A? ¿Qué es lo que es el 60,65? ¿A qué edad miden 60,65? ¿Es una altura o es una edad? Es una altura, ¿cierto? Entonces, ¿qué conozco? La H y la A la desconozco. Súper bien, ¿ya? La A la desconozco. Exacto, Karina. H de A, que es la que a mí me dieron, yo la reemplazo por el valor que a mí me dieron porque es una altura, ¿ya? Entonces, en vez de H de A, aquí yo voy a poner 60,65, que es la altura que me dieron, y me preguntaron a qué edad. Por lo tanto, la incógnita va a ser los meses, la A, ¿ya? Reemplazamos, perdón, despejamos. 60,65 menos 48, 2,3. Y ahí, chiquillos, ¿qué ocupo yo? Aprovecho de usar mi calculadora. Recuerden que en las pruebas tenemos que tener calculadora, aunque usted sea seco o seca en matemática, por un tema de tiempo, ¿ya? Porque aquí, en los ramos de matemáticas de Book, lo relevante no es la operatoria en sí, las técnicas de operatoria, ¿ya? Eso nosotros lo vimos en el colegio. Lo importante ahora es entender problemas, es resolver problemas, ¿ya? Entender que eso era una altura y no una edad. Eso es lo importante y los cálculos en sí nosotros los podemos hacer con calculadora, ¿ya? Entonces, 60,65 menos 48 me da 12,65, va a ser 2,3A, entonces lo paso dividiendo, 2,3, y me queda que A es 5,5. Entonces, ¿a qué edad los niños miden aproximadamente 60,65? ¿Cuál sería la respuesta? A los 5,5 meses, más conocido como a los 5 meses y meses, ¿cierto? Porque si voy por la calle, no, pues no con 5 días, Paola. Jaja. Yo voy por la calle y una señora me dice, oh, ¿cuánto tiene su guagua? 2,3 meses. No, para que hablan barro, ¿cierto? Entonces yo digo 5 meses y medio, ¿ya? Aunque sería divertido, ¿sí? Las señoras que preguntan. 5,33 meses. Por mala. Entonces, en promedio, a los 5 meses y medio, mide esos 60,65. Entonces, aquí iba un 5,5, ¿ya? Y la pregunta, esta tiene hartas preguntas. La F me dice, ¿es posible determinar a qué edad los niños miden en promedio 80 centímetros? Ya, esa pregunta para ustedes. Yo quiero determinar cuándo los niños 80 centímetros. ¿Puedo en esta función? Sí. ¿Qué dicen los demás? Quiero debate.
¿Puedo determinar cuándo miden 80 centímetros? Ya, le pregunto a ustedes, chiquillos, ¿cuánto miden cuando tienen 12 meses? ¿Alguien que lo saque rapidito? ¿Alguien que se haga famoso ahí? ¿Cuánto miden cuando tienen 12 meses de acuerdo a esta función? Ya, pues alguien, rápido, para hoy, ayuda. Saquen todos. ¿Cuánto miden cuando tienen 12 meses? 75.6. Súper bien, ¿sí? Súper bien. Reemplazamos aquí con 12 y nos da 75.6. Esto es 12,75.6. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Podemos determinar cuándo las guaguas van a medir 80 centímetros en este problema? No. ¿Por qué, Paola? ¿Por qué no puedo determinar? Exacto, porque nos pasamos de los 12 meses, ¿ya? Ahora, yo puedo reemplazar, y claro, me da aproximadamente 14 meses, pero ¿qué dijimos? Esta función vive ¿dónde? Esta función nace en el 0,48 y muere en el 12,75.6. Por lo tanto, yo no puedo saber qué pasa más allá, ¿ya? Quizás las guaguas después empiezan a crecer más lento o más rápido, probablemente más lento, como que se duplican en el primer año de vida, ¿ya? Entonces no puedo saberlo. Si usted lo trata de calcular, le da 13,9, casi 14, pero eso está fuera del dominio contextualizado, ¿ya? Entonces la F no, porque salimos del dominio, ¿ya? Entonces, si bien matemáticamente nosotros podríamos calcularlo, la compañera lo hizo, le dio 13,9, no podemos afirmarlo porque no está en nuestra función, no está dentro de nuestro dominio contextualizado, ¿ya? Así que no podemos afirmar que, no podemos determinarlo con la información que nosotros tenemos. Necesitaríamos saber la función de la estatura de los niños de más de 12 meses y ahí nosotros podríamos trabajar. Pero como tenemos esto y el 80 no está en esto, entonces no tenemos idea, ¿ya? ¿Quedó claro a los que decían que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Confirmen. Sí, súper, ¿ya? Y la última preguntita. ¿Cuánto crecen en promedio los niños mensualmente? ¿Qué? ¿Cuánto crecen en promedio los niños mensualmente? Bien. ¿Cuánto crecen mensualmente de acuerdo a esta función? ¿Cómo puedo yo determinar eso, chiquillos? ¿Cuánto crecen mensualmente? ¿Lo puedo ver mirando la función? ¿Alguien que me ayude? Para que terminemos y podamos ir a las otras clases. Ya, alguien. ¿Cómo puedo saber cuánto crecen mensualmente? Paola, ¿sabes? No, profe, ya. ¿Alguien? Nadie sabe. Confirmen que no saben. Ya. Para saber, ya. Es más fácil de lo que pensaste, Karina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como me da la función, miren, fíjense que si aquí yo pongo un número 0, ¿ya?
voy a tener 2,3 por 0, 2,3. Si yo pongo un 1, voy a tener 2,3 por 1, entonces al 48 le sumo 2,3. Si 2,3 por 2, voy a tener 2 veces 2,3 y ya. Entonces, ¿cuánto voy a ir subiendo mensualmente? Va a responder 48 es el inicial pago. Lo que yo aumento mensualmente, o cada vez que aumento 1 la variable independiente, va a ser la pendiente. ¿Ya? Eso es lo que yo aumento cada vez, porque es 2,3 por el número de meses. Entonces, cada vez que subo un mes, va a ser una vez más ese 2,3. ¿Se entiende? Entonces, la pendiente es lo que a mí me va diciendo cuánto crece mensual. ¿Ya? Si esto fuera problema de cargo fijo, supongamos que a mí el celular me cobran 5.000 cargo fijo más 2,8 por la cantidad de minutos que hablo. Si hablo un minuto más, ¿cuánto me van a cobrar? 2,8 pesos. 2,8, 28. Ahí sí. 28 pesos por minuto. Entonces, si yo hablo un minuto más, me van a cobrar 28 pesos más. Si yo hablo un minuto, me van a cobrar 28 pesos. Pero si hablo 2 minutos, me van a subir otros 28, me van a cobrar 56. ¿Ya? Entonces, siempre pendiente, que en este caso sería mi 28, que puse el ejemplo, y en este caso sería es lo que aumenta la función cuando yo aumento. ¿Ya? Lo vamos a revisar en todos los problemas. Pero en este caso, al yo aumentar 1, me queda, va a haber aumentado 2,3 centímetros cada mes. ¿Entiende el concepto de pendiente entonces? Sí, ya. Entonces, la pendiente a mí me va a decir 2,3 centímetros mensual. Mi pendiente me va a decir cuánto es lo que yo voy a aumentar cada mes o cada vez que la variable independiente suba 1, porque en este caso eran meses. En otro problema pueden ser años, pueden ser días, pueden ser cantidad de algo, pero ¿cuánto aumento? Esa aumenta 1. Cuando tú subes 1, va a ser la pendiente. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, vamos a ir cerrando. En resumen, voy a borrar acá. Vamos a ver que las funciones lineales eran de la forma y igual mx más e, ¿ya? Van a ser de esa forma, donde y va a ser mi variable dependiente, que también puede llamarse de otra forma, como en este caso que se llamaba HDA, ¿ya? Y la x va a ser mi variable independiente. La x va a ser mi variable independiente, que es la que yo podía ir cambiando, ¿cierto? Ir manejando de alguna forma. Cuando esto hablamos de puntaje A, yo no puedo escoger mi nota, pero puedo mover mi puntaje, esforzarme más y subir mi puntaje, o no, hacer la prueba hacia el lote y bajar mi puntaje. Entonces, esta es la que yo podría eventualmente mover. En lo de las guaguas, yo podía buscar guaguas de 3 meses, buscar guaguas de 6 meses, ¿cierto? Ir cambiando, pero la altura, acá yo no la escogía. Yo medía las guaguas y eso es lo que medían las guaguas. La nota yo no la escojo, ¿cierto? De acuerdo a mi puntaje, tengo mi nota. Entonces la X va a ser mi variable independiente y la Y va a ser mi variable dependiente, ¿ya? Además, dentro de esta función, tenemos la N, que se llama coeficiente de posición, cuando hablamos geométricamente, porque era la intersección con el eje Y, pero en este caso, ¿qué significa? Valor de la función cuando la X vale 0, ¿ya? Entonces, generalmente esa N corresponde a una condición inicial.
en general en nuestros problemas va a ser una condición inicial, pero no necesariamente, depende del dominio, ¿ya? Pero eso significa que cuando la x vale 0, ¿dónde está, a qué altura está la función? Va a estar dada por ese número, como acá que estaba en 48. Y este número de acá es la pendiente, que va a ser el incremento, voy a más que incremento, poner la variación, porque eventual va a ser negativa, ¿ya? Entonces la variación de f cada vez que x aumenta en una unidad, ¿ya? Entonces va a ser ahí, un pelito, la variación que experimenta la función cada vez que x aumenta una unidad, ¿ya? Ya sea las guaguas cumplen un mes más, ¿cierto? Me saco un punto extra en la prueba, ¿cuánto va a subir mi nota? Eso sería lo que aporta la pendiente, cuánto vale el minuto de celular, cuánto vale el kilowatt de luz, etc. Ya entonces tenemos esos conceptos como los principales de esta materia. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Estamos en la hora, entonces vamos a terminar acá, ¿cierto? Espero que hayan entendido esto de la función lineal, ¿ya? Sigan haciendo sus ejercicios, ¿ya? Si sé que está presente Felipe. Es que por eso me gusta que entre Java, porque después yo bajo un reporte y salen ahí los que estuvieron presentes, los que vinieron dijeron no la y se fueron, ¿cierto? Que ahí yo me puedo dar cuenta. Sale el nombre y cuánto tiempo estuvieron conectados. Así que yo voy a saber quién vino y quién no vino a la clase. Y va a quedar siempre, sorprendido, va a quedar siempre el video, ya para los que no vinieron, que me avisen para enviarles el link del video y que los puedan ver. Ya igual los voy a subir todos voy a ir subiéndolos a Lava, ya en adelante vamos a trabajar más dinámico con eso. Ya chiquillos, entonces la próxima clase va a ser foro, ya entonces les voy a mandar lo que quiero que hagan. Van a hacer ejercicios de la guía, ya. Vamos a hacer hasta el ejercicio 5, ustedes solitos, ¿ya? O sea, el 2, 3, 4 y 5 como tarea, más la participación en el foro. Ya esto se los voy a mandar como anuncio para que lo sepan todos. Ya pues, chiquillos, entonces nos vemos, que les vaya muy bien, pueden desconectarse y hablamos por el foro para el día lunes. Ya, ahí les voy a dar las indicaciones más precisas en un correo, en un anuncio para que sepan trabajar con eso, ¿ya? Nos vemos, cuídense.